Buen día a todos. Vamos a continuar el Señor, tremenda perla que nos regaló el Señor. Que nos acomodamos, nos gusta vernos los podecitos. Ay, cuánto me falta. Ay, no. Una nueva medida. Y ya es decir, bueno, si el Señor lo pide es porque estoy abundando en algo. Y si estoy abundando en algo, es porque siempre lo puedo dar. Siempre. Amén. Y ese es David, a propósito de que estamos revisando a David. No haré nada que no me cueste. Y ese que cuesta tiene que ver con dar en abundancia, no en carencia. Y eso parte desde la mentalidad que tenemos. Entonces, que sea la última vez que cada vez que escuchamos algo nuevo decimos, uy, no, ¿cuánto falta? ¿No? ¿No? El Señor es abundante con nosotros. No tenga mentalidad de víctima. Y comencemos a ser abundantes. Hace 15 días hablábamos de la abundancia y claro, el terrenal va a pensarlo todo en dinero, pero en realidad quien quiera abundar en lo terrenal tiene que comenzar a abundar en lo espiritual, en el hombre interior. Si no abundamos primero en el hombre interior, ni se crean que van a abundar en lo terrenal. Y si lo hacen es el diablo quien los está abundando, son las tinieblas, porque en el Señor las cosas, es tremendo ese pasaje que está en tercera de Juan, si no estoy mal. En tercera de Juan, donde dice, tercera de Juan, versículo 2 capítulo 1 versículo 2 no tiene más capítulos. Tercera de Juan, versículo 2 dice, oh amado, anhelo que en todas las cosas seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Dice, anhelo que en todas las cosas seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Así que primero debe ser el trabajo, abundar en las cosas del hombre interior. Aquí Dios nos rompe porque a veces pensamos, yo no puedo abundar en paz porque si yo tuviera, yo abundaría en paz. Pero como hay carencia en lo físico, no puedo tener paz. No, 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 es falso. Podemos abundar en paz sin una manifestación física de, yo qué sé, algo que nos robe la paz, que no ha llegado el dinero para pagar algo, por tocar el tema del dinero que es el tema más cercano al corazón. O en el caso de los jóvenes no tienen las fotocopias no tienen para las fotocopias de la universidad y bueno, ahí está, ¿no? Pero lo más cercano al corazón es ciertamente eso. Entonces, debemos aprender a ser abundantes, porque Dios nos ve abundantes. Entonces, no seamos religiosos y no esperemos que lo externo cambie para que lo interno cambie. Eso es un religioso. Alguien que dice, bueno, cuando tal cosa en mi casa cambia, ahí yo voy a cambiar. Religioso, religioso. El hombre interior, el espiritual, voy a transformarme. Y por causa de que me transformo, todo mi entorno va a ser cambiado. Una definición y diferencia sencilla entre un religioso y alguien espiritual. Entonces creemos que el espiritual es el que ve el entorno y dice, no, cuando quiten este cuadro de la Mona Lisa aquí, no, espérate, o sea, espérate. Van a dejar de pelear tanto, o sea, ni te creas. Están peleando porque son un poco de peleones. Y eso parte de adentro, no de afuera. Entonces, quita el cuadro de la Mona Lisa, que quizás lo tenga que quitar. Pero van a seguir peleando. Porque no es la Mona Lisa, o sea, que le echan la culpa ya a la pobre mujer. Son ustedes. El problema está en nosotros. Y tenemos que corregirlo
para avanzar. Y cuando lo corregimos, ya con cuadro, sin cuadro, estamos por encima de esas cosas. Que claro, si tiene un cuadro de eso en su casa, pues no lo ponga, ¿no? Que no manifiesta a Cristo. Pero simplemente por eso, no porque los haga. A veces ahí en el cuadro hay un demonio. Ahora, sí, los cuadros establecen ambiente, la profeta Ana lo ha enseñado, nosotros tenemos acá cuadros de la profeta Ana, porque nos gusta despertarnos y ver en casa algo que nos recuerde al Señor. Pero si no tuviéramos los cuadros seríamos igual de felices. Amén. Entonces, vamos a Gálatas 6, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 13, el versículo 14 y el versículo 15. A ver si ya vamos terminando, ¿no? Que llevamos un mes acabando. Cristo. Ahí vamos. Leo desde el 13. Dice, porque ni aun los mismos circuncidados guardan la ley, pero os quieren circuncidar para jactarse en vuestra carne. Pero no me sucede a mí sino jactarme en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. No recuerdo si lo leímos, pero otro aspecto de la cruz, recuerde que hemos encontrado varios aspectos de lo que la cruz hace, más allá de salvarnos. Y el primer aspecto de la cruz está en Gálatas capítulo 1, versículo 4. La cruz nos salva eh, del presente siglo malo, nos libra del presente siglo malo. Ese es el primer aspecto de la cruz en Gálatas. El segundo, creo que hay un segundo por ahí, no recuerdo cuál es la verdad, me perdonarán ustedes, se los quedo debiendo. Entonces, el tercer aspecto de la cruz está en Gálatas 6, versículo 14. La cruz eh, nos crucifica para el mundo. Entonces, si usted pensaba que la cruz solamente lo salvaba, aquí usted está encontrando tanta riqueza en la cruz, en la cual debemos comenzar a entrar, que nos comienza a resolver mucho eh, de nuestra vida cotidiana. Y leo Gálatas 6:15, porque ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Que Pablo, como siempre, rompiéndola. Verso 13, nuevamente. Porque ni aun los mismos circuncidados guardan la ley, pero os quieren circuncidar para jactarse en vuestra carne. Verso 14 del capítulo 6 de Gálatas. Pero no me suceda a mí sino jactarme en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Viene hablando Pablo, entonces va cerrando y va cerrando su carta de una forma, como lo hemos visto, práctica, práctica. Y el primer sello de un religioso es que siempre está halagando acerca de las cosas que él hace para el Señor. No sé si recuerdan, seguramente sí, cuando el Señor Jesús está hablando y de repente le dice a los discípulos, cuando ustedes ayunen, no sean como estos hipócritas que dan grandes voces diciendo, ¿no? Y echándose endechas encima y rasgando sus vestiduras y lamentándose por el ayuno. Eh, las cosas que hacemos, que damos por el Señor, esa abundancia de la que le damos, es algo que queda entre el Señor y nosotros y que Él mismo se va a encargar de hacerlo público cuando lo requiera. No estoy diciendo que no lo pueden contar a nadie, ay, entonces no puedo contarle a nadie el proceso por el que estoy pasando. No, estamos hablando del corazón con el que se cuenta, del corazón con el que se cuenta. Entonces, algo que tenemos que cuidar, y prácticamente lo está diciendo aquí Pablo en el versículo 13,
¿qué estamos hablando? Y ya no estamos hablando con esta pregunta de qué estamos hablando. No nos referimos a qué estamos hablando, si decimos groserías o si decimos mentiras. No, en el Señor, ¿qué hablamos? Estamos hablando acerca de nosotros. Mire lo tremendo que dice Pablo aquí. Jamás acontezca, leo la latinoamericana de hoy, que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz, como ya vimos, nos quita del centro. La cruz nos quita totalmente del centro. Entonces, cuando hablamos de lo que del Señor, y muchas veces es lindo que hablemos de lo que Dios ha hecho en nosotros, me gusta mucho leer las biografías. Ayer leía una de un reformador, John Wycliffe, y es tan tremendo porque él es como de 1300 algo. La reforma de Lutero aparece en el 1500. Pero Dios comenzó a tejer todo desde Wycliffe. Aunque él nunca dejó de ser un sacerdote católico. Ahora entienda, ser sacerdote católico en esa época era lo mismo que ser pastor. Solamente existía la iglesia católica. Católico significa universal. Y saben, Dios lo levanta en Inglaterra, en Oxford. Él comienza a escribir unos tratados. Y luego el rey de Inglaterra, Ricardo III, se casa con Ana de Bohemia. Y este matrimonio permite que la gente de Bohemia entre a Oxford, vea los escritos de Wycliffe y hay una persona que es Jerónimo de Bohemia que toma esos escritos y los lleva para Alemania, a Bohemia, a que los lea John Huss. Y John Huss es el antecesor de Lutero, un hombre que muere quemado, profetizando que 100 años después de él se iba a levantar un cisne. ¿Por qué un cisne? Porque el escudo de armas de Lutero era un cisne, el escudo de armas de la familia de Lutero era un cisne. Y él dice, mientras lo están quemando, él profetiza y dice, ustedes hoy matan este ganso. Has en alemán significa ganso. Pues en 100 años se va a levantar un cisne que no van a poder apagar, que no van a poder aplacar. Y 100 años después se levanta Lutero. Y todo arranca con John Wycliffe, un hombre en Oxford, ¿no? Escribiendo sus cositas, exiliado de Oxford, de las comunidades de Oxford, termina en una iglesia católica, viviendo sin nada, siguiendo siendo fiel a lo que Dios le estaba hablando, escribiendo. Y esos escritos llegan a John Huss. Y ahí comienza, desde John Wycliffe comienza a reventarse todo. Todo se comienza a reventar. Ay, no, pero el más estruendoso fue lo que hizo Lutero, porque él sale en la calle, enfrenta al Papa públicamente, pega las 95 tesis en las puertas de las iglesias católicas. Sí, pero hubo alguien que sembró. Y eso no se nos puede olvidar, amados. Un día el Señor nos revelaba que hoy estamos aquí porque hubo alguien que sembró, que no lo conocemos. Pero hubo alguien que quizás oró por una generación que se levantara como nosotros. Alguna anciana estuvo clamando al Señor, que nadie conocía aquello y estuvo clamando. Y nosotros nos creemos tanto, ay no, cuando yo me convertí, ¿qué te convertiste? O sea, si el Señor no te toca y no oran por vos ni te convertís, seguís siendo un mundano. Y nos echamos muchas flores. Y es lo que Pablo está hablando aquí. No me jacto en mí, no me glorío en mí, sino en la cruz. Porque Pablo era tan consciente que él no hizo nada, que él no hizo nada. ¿Por qué Pablo puede decir todo lo estimo por basura? ¿Ustedes creen que eso es un mérito de Pablo? Absolutamente no. Hicimos, uy, qué tremendo Pablo. Sí, sin duda. Pero qué tremendo el Señor, que lo trabajó tanto que hizo que Pablo tomara todo por basura. Entonces no hay mérito en nosotros. ¿Cuál es el mérito de Pablo? Que fue fiel hasta donde pudo.
Fue fiel hasta donde pudo. Pero mérito de Pablo, el mérito es del Señor. Es lo que está diciendo aquí. No me sucede a mí gloriarme en mí mismo. Ah, es que yo he hecho. Es que estuve 14 años en el desierto de Judea. No. Y es algo que él cuenta al comienzo. Él nos cuenta cómo fue su proceso de conversión, qué le pasó. Eso lo estudiamos, lo revisamos, fuimos allá a Hechos 9. Pero miren lo que él termina diciendo. Ahora, ¿qué es el mundo? Él dice, el mundo ha sido crucificado para mí. Entonces, piense por un momento en el contexto en el que está hablando Pablo, primer siglo después de Cristo, posiblemente años 60, años 70, año 80 después de Cristo, y le está escribiendo a los hermanos de Galacia y les dice, el mundo ha sido crucificado para mí. Usted piensa en estos momentos que el mundo es la discoteca, el tomar licor, los amigos no cristianos, y bueno, pero ¿de qué hablaba Pablo? ¿Qué les hablaba a ellos, eh, a los hermanos de Galacia? Cuando les decía mundo, ¿de qué les estaba hablando? ¿Será que habían eh, discotecas del primer siglo? Bueno, posiblemente sí habían tabernas, obviamente lo había, tomaban licor. Pero, ¿saben? Pablo está hablando de algo muy simple cuando habla del mundo. Todo lo que me resta a Cristo. O sea que puede haber algo cristiano que me resta a Cristo, algo con la etiqueta de cristiano que me resta a Cristo. Claro, totalmente. Miremos a Cristo y vamos a verlo en la cruz como nos incita aquí Pablo y dice, eh, gloriarme en la cruz. Cuando vemos la cruz físicamente como la cruz, o sea, el proceso de la cruz de Cristo, vamos a encontrar muchos elementos importantes en los cuales cuando Pablo dice gloriarme, no es que usted salga a hablar por las calles, es que usted abunde en esos elementos. Recuerde que gloriarse, cuando el Señor Jesús está hablando en Juan 17, y dice, he glorificado tu nombre habiendo acabado la obra que me mandaste hacer. Entonces la gloria, darle gloria al Señor, el gloriarnos en lo que hace el Señor, si bien tiene que ver con una exaltación de nuestros labios, el mayor peso del gloriarnos tiene que ver con lo que hacemos. Entonces, vamos a Juan 19 y vamos a leer desde el versículo 16. Este es todo el proceso de la cruz. Yo recuerdo que el primer libro de la Biblia que me leí cuando me convertí fue Juan, en una Biblia pequeña que me regaló mi mamá, lenguaje actual, imagínense. Y lloraba leyendo Juan ahí en lenguaje actual, estos últimos pedazos. Así que ni se crea que porque tiene la textual usted está haciéndolo bien. No, amado. Es desde el Espíritu que leemos. Juan 19, verso 16. Voy a leerlo y vamos a ir parando. Entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Empezamos viendo. Tomaron pues a Jesús y cargando él mismo la cruz, salió hacia el lugar llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron y con él a otros dos, cada uno a cada lado y en medio Jesús. Y Pilato también escribió un título y lo colocó encima de la cruz. Miren, esto es tremendo. Lo colocó encima de la cruz y había sido escrito Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Muchos de los judíos le llevan este título porque el lugar donde fue crucificado estaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en latín y el griego. ¿Sabe qué mentira nos hemos tragado? Que él fue crucificado en un monte. Es que la película muestra, ¿no? La pasión de Cristo muestra que sube un monte. Y no, ¿saben, no? Él fue crucificado
al pie del camino, para que la gente pasara y lo viera, porque ¿quién iba a subirse al monte a ver a los tres crucificados del día? Nadie. Él fue crucificado al pie del Gólgota. No fue crucificado en un montecito. Ay, el cerro de las tres cruces. No, no, no fue allá crucificado. Haga de cuenta que fue crucificado ahí en la avenida que está al pie de las tres cruces. Toda la gente pasaba y lo veía. No fue en un monte. Segundo mito que nos hemos creído, que él cayó tres veces. No, no cayó tres veces. Ni una sola cayó. Entonces hay que leer más la Biblia que ver películas. Versículo 21. Y decían los principales sacerdotes de los judíos a Pilato, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, escrito. Habiendo pues crucificado a Jesús, los soldados tomaron sus vestidos y la túnica hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Pero la túnica era sin costura, tejida completamente desde arriba. Entonces se dijeron unos a otros, no la rasguemos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Para que se cumpliera la escritura, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Así pues los soldados hicieron estas cosas. Y junto a la cruz estaban de pie su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás y María Magdalena. Entonces Jesús, al ver a la madre y al discípulo a quien amaba, de pie a su lado, dice a la mujer, mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo había sido consumado, para que se cumpliera la escritura, dice, tengo sed. Estaba pues una vasija llena de vinagre y empapando una esponja en el vinagre, la sujetaban alrededor de un hisopo y se le acercaban a la boca. Entonces, cuando tomó el vinagre, Jesús exclamó, ha sido consumado. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hay otros pasajes de la cruz en los otros evangelios. Vamos al de Lucas, Lucas 23, 26, 43. Ahora, dígame, ¿quién se puede gloriar de esto? Ay, ¿se acuerda cuando mataron al Señor? Sí, claro, cuando le dieron el vinagre, ¿no? Tremendo, qué alegría. Y cuando le enterró ahí en el costado, ¿no? Le salió agua sangre. Uy, sí. Ahí están, ¿no? Gloriándose. Lucas 23. Empecemos con el versículo 39. No vamos a leer lo de la cruz, porque ya lo leímos en Juan. Lucas añade algo muy especial. Lucas 23, 39. Dice, y uno de los malhechores que había sido colgado lo injuriaba diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero interviniendo el otro, respondiendo dijo, ¿ni aún temes a Dios, tú que estás en el mismo castigo? ¿Por qué nosotros? Porque nosotros en verdad justamente padecemos, porque de las cosas que hicimos estamos recibiendo, pero este nada impropio hizo. Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren, la cruz fue un instrumento tanto que condenó a alguien, al que estaba al lado, como que salvó al otro. Hay otro relato de la cruz donde él perdona a los que lo están crucificando. Y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ustedes creen que ellos no sabían lo que estaban haciendo? Posiblemente los romanos lo estaban disfrutando. Cuando Pablo está hablando del mundo en Gálatas, está hablando de cosas tan sutiles como que no perdonamos. Porque Jesús es abundante en perdón. Y cuando yo no perdono, yo estoy aliándome con el mundo. El tema es que nosotros somos tan románticos que tomamos el tema de la falta de perdón como si tuviera que ver con nosotros. Pero cuando yo no perdono, yo no estoy abundando en Cristo, estoy abundando en el mundo.
Para Pablo el mundo no es la discoteca, es todo lo que nos resta a Cristo. Y está hablando, gloriense en la cruz del Señor. El mundo ha sido crucificado para mí en la cruz. El perdón es una de las capacidades que adquirimos, el perdonar abundantemente cuando estamos en la cruz. Si no podemos perdonar es porque aún el mundo no ha sido crucificado para nosotros. ¿Qué hago para perdonar, Daniel? Vaya a la cruz. ¿No me va a orar? No, vaya a la cruz. ¿No me da la razón que yo soy la víctima? Vaya a la cruz. Pero es que me hicieron mal, vaya a la cruz. Alguna vez hablando con el pastor Arturo, mm, este año justamente, hablábamos de algo que había sucedido y yo le manifestaba que estaba muy, muy molesto porque se confió mucho en una persona y terminó en una traición muy terrible dentro de la congregación y pasaron cosas terribles. Yo le decía, estoy molesto porque pues se confió y todo este tema. Y él me dice, tienes que ir a la cruz y soltar la molestia porque debes volver a confiar. Obviamente me lo dijo con más amor, ¿no? Entonces fue el saber que la cruz comienza a transformarnos. Entonces, el que diga, ay, no, yo no confío en la gente, ¿qué necesita? No que le demos un abrazo ni palmaditas en la espalda, ay, te entiendo, qué pecado, no. Vaya a la cruz, déjalo en la cruz, déjalo en la cruz. Yo creo que el ejemplo más violento de restauración lo vemos en Cristo con Pablo, con Pedro. Lo acaba de negar y él va y le prepara una comida. Y saben, ni tiene en cuenta el mal que hizo Pedro. Ahí vemos esa manifestación del amor. El amor no tiene en cuenta lo malo. Y Pedro llega todo desesperado. Jesús ni se lo recuerda. ¿Tú me amas? Sí. Y de repente le hace comida. ¿Saben que comernos sana y nos restaura? Pero ¿qué necesitamos ante todas esas cosas del mundo que aún están en nosotros? Ir a la cruz. Y usted ya sabe que cuando hablamos de mundo no estamos hablando de la discoteca, del licor, que son cosas que asumimos, que ya están resueltas. Esa es la superficie del mundo. Lo profundo, falta de perdón, afán por dinero, angustia. Todo eso hace parte del mundo. Pero el tema es que no lo hemos visto así. ¿Por qué? Porque aún somos muy religiosos y hacemos de cada una de esas cosas que son parte del mundo un asunto propio nuestro. Ah, yo no perdono porque no, es que me hizo mucho mal. Ve a la cruz. No, no puedo volver a confiar por esto. Ve a la cruz. Ve a la cruz. El Señor Jesús siguió confiando en los discípulos. Aunque lo dejaron solo, solamente quedó Juan. Él no dijo, bueno, Juan es mi preferido, así que los demás lo siento, no pasaron la prueba. No, o sea, él siguió confiando en cada uno de ellos, porque de cada uno de ellos hay hazañas grandes que hizo. Les recomiendo un libro que se llama En busca de los 12 apóstoles. Se habla de lo que hizo cada apóstol después de Cristo. Cada uno fue a un lugar, cada uno fue a un lugar. Del que más se habla es de Pablo. Seguramente andaba con un cronista que era Lucas, que escribía todo. Pero cada uno de los apóstoles fue un lugar. Juan estuvo en Éfeso. Él muere en Éfeso, anciano.
pero cada discípulo estuvo en un lugar. Cada uno de ellos fue a un lugar después de Cristo hizo algo y pensamos que los demás, ay, mira, entonces los únicos que conocemos es a Tito, a Bernabé, pero cada uno de los discípulos fue a un lugar porque el Señor siguió confiando en ellos. ¿Y cómo hizo para confiar en ellos después de que lo traicionaron? Lo dejaron solo. Él pasó por la cruz. Y la cruz resolvió todo aquello que es del mundo. Entonces, cuando nos miremos y nos examinemos, la estatura es Cristo. Cuando no podemos perdonar, es mirar a Cristo en la cruz perdonando. Saben, yo creo que cuando Cristo dice hasta 70 veces 7 has de perdonar a tu hermano, habla de un problema del corazón del hombre. Porque Cristo perdonó una vez y para siempre, y ya, estando en la cruz. Si Él no hubiera perdonado en la cruz, no hubiera resucitado, se hubiera quedado en el infierno. Pero como Él perdonó, Él resucitó. Entonces aún estamos orando para ver, Señor, que yo lo pueda perdonar como tú lo perdonas. O sea, no vamos a ser uno con Dios si no vamos a la cruz. Por eso Pablo en el verso 15 la revienta de Gálatas 6. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión. Pablo, y entonces, sin una nueva creación. Nueva creación. Y nueva creación tiene que ver con nuevo. ¿Quién acepta algo nuevo? Supongamos que van a comprar, yo qué sé, un auto. Dice, está nuevo, solamente que el motor ya lo usamos antes en otro carro, pero de resto está nuevo. ¿Está nuevo? No, no está nuevo. No, venga, no, no. O sea, usted puede meterle todo nuevo, hermano, pero si el motor no es nuevo, no. Yo no se lo compro como nuevo. Entonces, aún, yo creo que aún cuando uno dice, ay, yo nací de nuevo tal día, no, naciste de nuevo tal, te convertiste, creíste en el Señor, pero el nacer de nuevo tiene que ver con ser una nueva creación. Y no podemos verlo tan distópico, tan allá, tan, uy, qué lejano está, ¿no? Cuando me muera, ¿no? Allá iré al cielito y será una nueva creación. No, o sea, es hoy. Este versículo es hoy. Una nueva creación hoy, no mañana, no cuando se muera. Hoy podemos ser una nueva creación. Porque hoy se renovaron sus misericordias. Y, si y nos renovamos juntamente con las misericordias. ¿Por qué arrastramos lo del ayer al hoy? Porque no nos renovamos. Y lo del ayer es todo lo del ayer. Lo que nos hicieron de niños, lo que nos hicieron de grandes, lo que nos hicieron el día anterior a las 11:59 de la noche. Al momento en que cambia el día, Dios se renueva, sus misericordias se renuevan y nosotros debemos renovarnos. No podemos ser una nueva creación envejecida. Allá en 1990 yo nací de nuevo. ¿Y no volviste a nacer de nuevo? No, una sola vez y para siempre. No, mi hermano. O sea, te envejeciste. Debemos aprender a renovarnos cada día. Y es una herramienta que va a servir en todo. En los pactos conyugales va a servir. Porque no vas a arrastrar lo del ayer. Si las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, quiere decir que cada día tenemos la oportunidad de hacer nuevamente aquello que ayer nos quedó mal hecho. Pero nosotros somos tan torpes que nos levantamos al otro día siguiéndonos lamentando de lo que hicimos ayer mal. ¿Y el Señor qué espera? Que entremos en las misericordias nuevas
y comencemos a funcionar de nuevo en aquello que no pudimos funcionar ayer. Pero el ayer nos condena y no sabemos salir del ayer. Y el mañana nos afana. Ay, hay que alcanzar, ay, hay que hacer, ay, aquí, hay que allá. Y no sabemos salir del mañana. Y nos quedamos en dónde? En el ayer y en el mañana. Cuando donde debemos vivir es en el hoy. Porque el pueblo en el desierto no fue introducido a la tierra prometida, porque se quedaron en el ayer. Egipto, 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 Egipto. Y aunque avanzaban en el desierto en su corazón, volvían constantemente a Egipto. Entonces aquí Pablo está diciendo ni la circuncisión ni la incircuncisión. O sea, lo que hagamos es nada. Entonces, una nueva creación. ¿Por qué no perdonamos? Porque no hemos sido renovados. Y como no hemos sido renovados, como no somos nueva creación, pues simplemente seguimos reteniendo lo de la vieja creación. O sea que el sello de Dios en nuestras vidas no tiene que ver con cuánta Biblia sabemos, cuántas lenguas hablamos, cuántas lenguas interpretamos, cuánto profetizamos, cuánta palabra de ciencia tenemos. No, cuánto estamos abundando en lo nuevo de Dios. ¿Cuán nuevos somos? Esa es la pregunta. ¿Cuán nuevos estamos siendo? Por eso Dani nos compartía, hagamos cosas nuevas para el Señor. Vamos a planear para este mes o para el otro mes que nos sentemos un día a comer físicamente. Comemos. Y la Biblia, ay hermano, tranquilo. Va a estar ahí en la biblioteca, no se preocupe. Hacer cosas nuevas. El sello de Dios está en lo nuevo. Cuán renovado, cuán nuevo soy. No en la circuncisión, no en la incircuncisión, sino una nueva creación. Y esto nos lleva totalmente a Apocalipsis, donde dice cielos nuevos. Ya no había sol, no había luna, no había mar. Todo era nuevo. Y hoy podemos ser una nueva creación. Por eso en Hebreos dice, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y yo creo que ninguno aquí quiere escuchar la voz del Señor y endurecer su corazón. Pero ¿saben el contexto en que lo está hablando en Hebreos 4? Está hablando de la gente en el desierto. ¿Qué endureció el corazón de la gente en el desierto? Que estaban mirando al pasado, que estaban viendo al ayer. Eso los endureció. Eso los fritó en el desierto, literal. Estar mirando al ayer. Si yo hubiera hecho, pues ya no lo hiciste. Ay, ayer me equivoqué y tropecé con el Señor. Bueno, aunque el justo cae 7 veces se levanta. Muchas veces nosotros no podemos esperar que haya un sentir en nosotros de hacer las cosas, porque no siempre va a haber un sentir. Ustedes van a ver en David que cuando muere su hijo con Betsabé, él se toma una semana de luto y ya. Después de esa semana ya sale y come y todo normal. ¿Ustedes creen que a él se le pasó el luto en una semana? ¿El dolor? Yo no creo. Pero sabe, él entendió el renovarse. Ya Dios dijo, no más luto, pues no más luto y punto. ¿Por qué me van a seguir vistiendo de luto si Dios dijo que no más luto? Uf, actúa diferente.
actúa diferente. Entonces, miremos la cruz. Miren, hemos encontrado en Gálatas 3 aspectos de la cruz tremendos, que tenemos que comenzar a vivirlos y a dimensionarlos. Y es que entremos en esas dimensiones. Así que de aquí al viernes lean la cruz en los evangelios. ¿Cómo fue el proceso de la cruz? Y lo pueden leer desde Getsemaní. ¿Qué es lo que nos va a introducir a las dimensiones? De ver la cruz y piénsese, o sea, piénsese. Como Pedro viendo desde lejos, yo me imagino a Pedro allá escondido, mirando allá a lo lejos. Juan ahí cerca viendo cómo le entierran los clavos, cómo lo levantan. Y pídale al Señor que le dé una experiencia con eso. Porque es la cruz lo que va a permitirnos experimentar muchas de las riquezas de Cristo. Aunque no nos quedamos en la cruz, porque después de la cruz está la resurrección. Pero para resucitar, para experimentar la resurrección, empezamos por la cruz. Por la cruz.